Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos una vez más. Seguimos con el estudio del capítulo 2 de Apocalipsis y hoy nos encontramos con la iglesia de Pérgamo. Ustedes van a notar algo muy interesante. Estas 7 iglesias estaban muy cerca una de otra. Había una diferencia de muy pocos kilómetros. Por ejemplo, Pérgamo estaba a 35 kilómetros de la última iglesia que estudiamos, que fue la iglesia de Esmirna. Esta ciudad se encontraba sobre una colina, es donde se toma el nombre de Pérgamo, que significa ciudadela o ciudad gloriosa. Como la mayoría de las ciudades de Asia, esta tenía una reputación muy grande como una ciudad cultural y lógicamente también religiosa. Aquí en esta ciudad tenía algo muy especial. ¿Qué era lo especial? Que aquí se fabricaban los mejores pergaminos. De ahí el nombre que se le puso a este material que se fabricaba en este lugar. ¿Para qué servían los pergaminos? Bueno, era donde se escribía, era la mejor material de escritura. Y se dice que ahí en Pérgamo habían más o menos 200,000 rollos y pergaminos que formaban parte de una biblioteca. Recuerden que había una biblioteca maravillosa en Egipto que la había construido Ptolomeo, donde se presumía que la mejor cultura se encontraba en Alejandría. Bueno, pues Pérgamo competía con ellos. Muy conocida por su vida religiosa, sus hospitales. Tuve el gusto de conocer un hospital antiguo de la antigua ciudad de Pérgamo. Había un templo a Esculapio, que supuestamente era el dios de la sanación. Había muchos santuarios, había un santuario inmenso hecho al dios Zeus, que medía 14 metros de altura. Miren, ahí está la muestra. Ese que está ahí era el supuesto dios Zeus, ese era el templo. El versículo 2, el versículo 12 del capítulo 2 que estamos estudiando dice, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Y aquí se empieza a identificar Jesús. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Qué significa la espada? La espada es un símbolo de autoridad, un símbolo de vida o de muerte. Y la espada se le entregaba al procónsul. Nosotros sabemos que en el simbolismo espiritual la palabra espada representa la Biblia y también es la palabra de Dios. La ciudad de Pérgamo reflejaba la situación que vivía la tercera etapa de la historia de la iglesia cristiana. Pérgamo se caracteriza por el éxito y la gloria. Aquí sucede algo interesante. A los cristianos ya no se les persigue. La época de los mártires queda en el pasado. Son tiempos de prosperidad para los creyentes. Ustedes saben lo que sucedió. Constantino, el emperador romano, supuestamente se constituye cristiano y otorga toda la libertad al cristiano para ejercer libremente su religión. El problema es que él después toma las riendas de la iglesia y empieza a hacer lo que él considera que es correcto políticamente, porque él tiene un colapso emocional. ¿Cuál es? Que se da cuenta que al darle libertad a los cristianos y declarar el cristianismo como religión oficial, se ha metido en un problema, porque al final se da cuenta que hay más paganos que cristianos. Entonces él como político tuvo que conciliar, por eso él hizo un sincretismo
¿Y cuál fue el sincretismo que hoy lo vive la Iglesia popular? El introducir las doctrinas paganas dentro de las doctrinas cristianas. Eso provocó el problema en esa época. La iglesia pasó de ser una iglesia perseguida hasta la iglesia con la más completa permisividad. Pérgamo comprende de los años 313 al 538. Cristo se describe como el que tiene la espada aguda. También se describe como lo hacen las otras iglesias, el Dios que conoce. Y a Pérgamo le dice, sé dónde vives. ¿Y dónde creen que vivía Pérgamo? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero también hay un elogio para la iglesia. Persevera y no niega. Pero hay una reprensión, que existen por ahí algunas doctrinas de Balaam y también las doctrinas de los nicolaitas. Algunos la habían adquirido, por eso el Señor les dice arrepiéntanse, porque si no lo hacen haré guerra. Pero si te arrepientes, te daré maná escondido, te daré una piedrecita blanca y te daré un nombre nuevo. Ahorita vamos a entender eso. Dijimos que Cristo se describe como una espada aguda de dos filos y sabemos que la espada representa la palabra de Dios y la palabra de Dios es capaz de discernir el error de la verdad. Entonces, la iglesia de Pérgamo debería de tener como principal arma la espada, o sea, la palabra de Dios. Desde el punto de vista político, Pérgamo se distingue en el año 29 antes de Cristo por ser la primera sede de rendirle culto ahora en vida al emperador. Para quedar bien con el imperio, para quedar bien con Roma, pues ellos quisieron ser los primeros. Por eso ya dijimos que Juan se encontraba en la isla de Patmos, encarcelado, porque no quiso reconocer al emperador Domiciano como Señor y Dios. Pérgamo era la capital religiosa de Asia Menor, el centro de las religiones del misterio. Había muchos templos y por eso Jesús dice que la ciudad de Pérgamo se encontraba donde está el trono de Satanás, por el paganismo. Ahora, había un grupo de hijos de Dios que estaban por ahí viviendo de una manera fiel. Por eso Jesús dio una alabanza a los hermanos. Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe. Ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, allí donde vive Satanás. Había gente que se mantenía fiel a pesar de que, aunque no había persecución, sí había reprensión contra aquellos que no declaraban al emperador como Dios. Ahora, qué bonito es mirar que en los lugares más difíciles, más peligrosos, no perdieron la fe, se mantenían firmes a Cristo. Son cristianos que ante la adversidad siguen siendo perseverantes y no se rinden ante nadie ni ante nada. Había una reprensión, estaba la doctrina de Balaam, donde había permisidad. Recuerden que Pérgamo era una ciudad religiosa y cuando a veces los paganos entienden mejor que los cristianos. En la vida religiosa nosotros tenemos que entregarle todo a Dios. Bueno, ellos le entregaban todo a sus dioses. Si un carnicero mataba a una vaca, la sacrificaba primero a su Dios, como parte de una bendición para su venta. Entonces,
La gente tenía que tener mucho cuidado de no comer cosas contaminadas o ofrecidas a los ídolos. Otra cosa que era muy común era la perversidad sexual, o sea, la fornicación. Estaba la doctrina también de los nicolaitas. Y mire lo que hacían los nicolaitas. Enseñaban que la fe en Cristo los liberaba de la observancia de los mandamientos que tenían que ver con el adulterio, incluso hasta con la idolatría, estrategias satánicas. Cuidado. Claro que Satanás sabe por dónde atacar al pueblo de Dios. Si no es de una forma, es de otra. Ahora, tenían el paganismo enfrente de sus ojos. Entonces tenían que tener mucho cuidado, porque llega el momento en que no sabes distinguir entre la verdad y el error. Por eso el consejo del Señor a la iglesia de Pérgamo es arrepiéntete, arrepiéntete. Si ya lo hiciste, arrepiéntete. Iba a dar una recompensa el Señor. ¿Cuál era? Te voy a dar a comer del maná escondido. ¿Qué era el maná? Era el pan del cielo. Era el que mantenía con vida al pueblo de Israel. Era un símbolo de esperanza. La historia nos dice que Jeremías escondió el maná que se encontraba en el arco de la alianza para que no fuera profanado. Por eso Dios promete ese maná escondido en señal de vida. Aquí viene algo muy interesante. Te daré una piedrecita blanca. ¿Qué tiene que ver una piedrecita blanca? ¿O qué tiene que ver el color? Mira, esto para la gente lo sabía muy bien. Este era un elemento utilizado en los tribunales grecorromanos. Para dar el veredicto final de un juicio, usaban una piedra blanca y una negra. La piedra blanca significaba que estabas absuelto, que no eras culpable. En cambio, la piedrecita negra significaba condenación. Entonces ellos sabían muy bien cuando Jesús dijo, te daré una piedrecita blanca. Ahora, un hombre nuevo. ¿Por qué un hombre nuevo? Porque es una nueva vida. ¿Se acuerdan de Abraham? El Señor le dijo, ya no te llamarás más Abraham, te llamarás Abraham. Ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Hay muchos lugares de la Biblia que también cambiaron de nombre. Un nuevo nombre significa un cambio de vida. Al principio de la carta, a los pioneros todavía fieles se les había designado como aquellos que habían retenido el nombre de Dios. Entonces a todos ellos se les recompensa con un nuevo nombre. Vamos a ver ahora la ciudad de Tiatira. Tiatira estaba a 55 kilómetros de Pérgamo. Aparentemente era la ciudad más significante de las siete. El historiador Plinio la denomina como una ciudad mediocre, pero tenía sus características importantes. Fue muy conocido por sus tinturas de color púrpura. Eran colores que usaba la realeza, el sacerdocio. Ahí aparece en la historia, en el libro de Hechos, una mujer que se llamaba Lidia. Lidia era de la ciudad de Tiatira y ella se ganaba la vida perdón, del comercio de la púrpura, ya tengo hambre. Y Tiatira era la ciudad que estaba dedicada al culto a Trinos, era el dios del sol. De ahí se derivó el culto al emperador romano. Las primeras iglesias habían guardado una distancia en su relación con el mar.
Sin embargo, en Pérgamo, desde Pérgamo vemos que la iglesia empieza a tener una relación más estrecha con el mal, con el paganismo. Entonces, la gente estaba conectados a la práctica de la idolatría. Y dentro de la idolatría, pues eran los sacrificios a las deidades paganas. Comerse lo que estaba sacrificado a los ídolos. Y las reuniones se caracterizaban por orgías, borracheras, fornicación. ¿Y qué debe hacer un cristiano en tal situación? La sociedad es absorbente. Si no eran partícipes de todo esto, pues eran mal vistos. No les daban trabajo, no podían formar una industria, una posición. La familia sufría necesidades. Pero si eran partícipes de ellos, pues estaban negando a Dios. Momento difícil para los hermanos de Teatira. Sin embargo, las cosas empeoran en Teatira. No solamente el mal estaba en la ciudad, lo peor es que parecía que el mal se estaba infiltrando dentro de la iglesia. La influencia del mal estaba dentro de los creyentes, estaban siendo atraídos por él. Por eso el Señor hace una alusión donde reclaman que retienen el nombre de Jezabel. Y nosotros decimos, bueno, pero si Jezabel hace mucho que existió, demasiados años atrás. Bueno, no era en sí Jezabel, sino que estaban viviendo la influencia que hizo Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era hija de Edbal, dice Primera de Reyes 16:31. ¿Y quién era Edbal? Era rey de Tiro y Sidón. Y Acab, rey judío del reino del norte, se casa con esta mujer pagana. ¿Y qué sucede? Que esta mujer pervirtió al pueblo de Israel. Se cree que el nombre de Jezabel está ligado a Icabod, que significa deshonor. Esta mujer intentó con todas sus fuerzas establecer la idolatría en Samaria, y no solo eso, quiso exterminar el culto de Dios y matar a los profetas. Jezabel sostenía, alimentaba, protegía a 400 sacerdotes de Astarte, que le llamó profetas de Baal. Y miren lo que hizo Elías. Elías mató él solo a 450 en aquel momento. Acuérdense que Jezabel se murió de rabia y hasta hizo una promesa: si mañana no te mato, que los dioses me maten a mí. Bueno, pues Jezabel murió muy trágicamente. Su mala influencia ejerció mucho por medio de su hija, que era Atalia, también por su hijo Joroam. Y en Tiatira es utilizado su nombre como una metáfora, refiriéndose a que algunos ahí en Tiatira estaban siguiendo el ejemplo de Jezabel. Miren, esta iglesia abarca del periodo del 538 al 1517. Aquí hay dos fechas muy importantes. 538 es cuando el emperador Justiniano le otorga todo el poder a Roma, todo el poder al papado. Ahorita lo vamos a ver. Y el 1517 es el despertar de la reforma. ¿Cómo se describe Cristo? Como hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, pies de bronce bruñido
Y lo que Jesús siempre dice, yo conozco. Mira, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Yo conozco todo de ti. Pero aquí hay algo muy interesante. Le dice, mira, tus obras postreras son mejores que las primeras. ¿Por qué las postreras? Porque ahí aparecieron ya los reformadores. Y ahorita lo vamos a ver. Pero también hay una reprensión. Toleras a Jezabel y no quieres arrepentirte. Alguien por ahí dijo lo siguiente, pareciera que lo malo es lo más bueno y lo bueno es lo más malo. Alguien dice de la comida, parece que lo más rico me hace daño y lo que no me gusta es lo que me sirve. Bueno, así es el pecado. Por eso el Señor les da un consejo, arrepiéntete, arrepiéntete. Y si no lo haces, voy a tener una gran enfermedad y muerte. Pero también te voy a dar una recompensa si te mantienes firme. Te voy a dar una vara para regir a las naciones. Serás la estrella matutina. En el 538 entramos al periodo de la iglesia institucional, la iglesia de la Edad Media. Ahora la iglesia tiene el poder religioso y tiene el poder jurídico. Aquí arranca el 538 después de Cristo, donde la última amenaza para que el poder papal no reine queda eliminada. Y finaliza en 1517 en el Concilio de Trento, donde termina ya la Inquisición, las cruzadas, la intolerancia religiosa y la iglesia tristemente lo paga caro. ¿Qué eran las cruzadas? Fue una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica durante la Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristiandad de la región del Oriente Próximo conocida como la Tierra Santa, que para esos momentos los otomanos ya habían conquistado Constantinopla, ya habían dominado gran parte del mundo, ya habían tomado Jerusalén. Entonces, la Tierra Santa estaba dominada por el Islam. Supuestamente estas cruzadas se emprendieron para liberar los lugares santos. Desgraciadamente no fue posible. En el año 538, cuando comienza este periodo, los ostrogodos, bajo Teodorico, tomaron Italia en el 493. ¿Y qué hicieron ellos? Estaban cansados del poder religioso. Limitaron mucho el poder papal de Roma. Ni siquiera podían elegir un rey sin la autoridad del papa. Entonces, los emperadores católicos del Imperio Oriental descubrieron la manera de ayudar al papa mediante la eliminación de las tres tribus arrianas. ¿Qué significaba arrianas? Arriano se le llamaba a aquellos que comulgaban con el pensamiento de Arriano. Y Arriano decía que Jesús no era Dios, que Jesús era un ser creado. No sé si eso les hace entender alguna religión que dice lo mismo. Entonces, el emperador católico Zenón hizo un tratado con los ostrogodos en el 487 y desaparecieron a los cérulos. Justiniano, quien le otorga todo el poder al Papa, en el 534 destruye a los ostrogodos y se inicia el poder papal. Justiniano, siendo emperador romano, el imperio había decaído, se había degradado, en cambio el poder papal había crecido políticamente con una máscara religiosa, tenía hasta ejército y toma todo el poder y fue donde se inició lo que nosotros conocemos como el periodo de la supremacía papal.
Ahí es donde se inicia la Inquisición. Alguien malamente le llama Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. En el Concilio de Trento es donde se toman delicadas decisiones. Se insiste en que después del bautismo la justificación ya no se obtiene por la fe. Deciden que debe de intervenir el perdón otorgado por el sacerdote, la penitencia y un periodo adicional en el purgatorio. ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién sabe? Este concilio es lo que se ha llamado Contrarreforma Católica. Pero por ahí ya se empiezan a escuchar los inicios de la reforma, por ahí ya apareció Martín Lutero alzando la voz. ¿Cómo se describe Cristo? Ojos como llama de fuego. Dijimos que Tiatira es la ciudad que se volcó más en el culto hacia Tirimnos, dios del sol. Por esa razón se presenta a Dios como ser radiante con ojos de fuego, pies de bronce bruñido. No solo muestra el poder del fuego, también el resplandor que irradia en sus pies. Y se presenta a Dios que conoce todo: obras, amor, fe, servicio, paciencia. Siendo una iglesia con unos problemas tan grandes, es difícil poder imaginar que tenga algunas buenas virtudes. Hay que estar claro que aquí no se está acusando a los hombres y mujeres de Atetira como individuos, sino se está acusando al poder de la iglesia. Se acusa a la iglesia en tanto que institución usurpando, es una institución que está usurpando el lugar que le corresponde a Dios. ¿Por qué tus obras postreras son mejores que las primeras? Ya lo dije. No todo lo que se hace en esta iglesia es negativo. Cristo también alaba el enorme esfuerzo en crear hospitales, misiones, colegios, porque los hubo. Aparece ahí en la historia San Francisco de Asís, aparece la Reforma, aparece por ahí un hombre, Pedro Baldo, predicando la segunda venida, aparece John Wycliffe, aparece Juan Hus, que fue muerto de una manera horrible, aparece Martín Lutero, y van a contracorriente contra esa iglesia organizada que se había pervertido. Pero el Señor les hace una reprensión. Cuidado, porque toleras a Jezabel, esa mujer que se dice profetiza. Acuérdense que no es literal, es una metáfora. Lo que se estaba haciendo era algo parecido a lo que estaba haciendo Jezabel en su tiempo. ¿Y qué hacía? Enseñar y seducir a los creyentes a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le dice el Señor: cuidado, yo te he dado tiempo para que te arrepientas, pero si no te quieres arrepentir, cuidado. Miren, pasó algo como lo que sucedió en los tiempos de Jezabel. En los tiempos de Jezabel, Elías se deprimió. Señor, quítame la vida. El Señor le dijo: mira, hay 7,000 personas que no han doblado sus rodillas a Baal. En este tiempo tan difícil y tan adverso que estaba viviendo la iglesia de Tiatira, había muchas personas que se habían mantenido fieles. Por eso esta carta reconoce que había fieles y Dios los exalta de una manera especial. Pero también había algunos que necesitaban un consejo. A los que todavía no se han arrepentido, que se arrepientan. A los que se mantienen fieles, guarden lo que tienen hasta que Jesús venga. Una cosa que Jesús les dijo: el mal no puede triunfar. El mal nunca va a triunfar. Y todos los que no quieran vivir piamente, yo los arrojaré en cama. En gran tribulación a los que adulteren con ella, si no se arrepienten de las obras que hay en ella. Está hablando de la iglesia popular, lo que estaba haciendo. A sus hijos heriré de muerte
y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Pero hay una recompensa maravillosa, poder sobre las naciones. Las regirá con centro de hierro. Les daré además el lucero del alba. No era fácil mantenerse derecho ante la locura que nos impulsa a seguir por otro camino. No es fácil amar en tiempos de oscurantismo e intolerancia. La único consuelo y esperanza que tenemos es que esto pronto va a terminar. Este es el mensaje contenido en las promesas del lucero del alba, la última estrella de la noche que señala el inminente amanecer. Hemos estudiado las tres primeras iglesias que comprenden el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Bueno, prontamente lo haremos estudiando y siguiendo las otras iglesias en el capítulo 3. Que Dios los bendiga.